La indolencia echa a perder la naturaleza. La enseñanza corrige la torpeza. Los negligentes no alcanzan ni siquiera lo que es fácil. Mediante el cuidado podemos alcanzar lo que es difícil. No lo digo yo, lo dice el gran Plutarco de Queronea. Y me consta. Cuando estaba en la preparatoria, aunque había elegido el área de humanidades, también elegí llevar como materia optativa la de temas selectos de matemáticas. Y algunos de esos temas selectos, como probabilidad o matrices, me costaron mucho trabajo. Pero Plutarco tiene razón. Mediante el cuidado podemos alcanzar lo que es difícil. Existen muy buenas razones para ocuparnos de los clásicos. Una de ellas, sin duda la menos atractiva, y sé que lo que voy a decir sonará absurdo o chocante, consiste en su dificultad. Trataré de explicarlo. El nivel de habilidad verbal de los estudiantes de Estados Unidos comenzó a caer en forma constante a partir del año 1963 y jamás se ha recuperado. Al menos esta es la evidencia que se obtiene al revisar los resultados del SAT, el examen estandarizado que aplican la mayoría de las universidades de este país a los aspirantes a ingresar a ellas. Este declive suele explicarse aludiendo al aumento del número de aspirantes de bajos ingresos que de pronto podían hacer carrera universitaria. Los investigadores de la Universidad de Cornell, Donald Hayes, Ronald Wolfer y Michael Wolfe, creen que no tiene nada que ver con razones demográficas. De hecho, la población universitaria de bajos ingresos y de minorías étnicas creció enormemente en la década de los 50 sin que se observara entonces caída alguna. Los investigadores creen que la caída se debe más bien a que el nivel de exigencia verbal de los libros de texto ha declinado dramáticamente desde entonces. Otros, como el politólogo Charles Murray y el estudioso de los clásicos Christian Kopf, creen que la explicación está en el abandono del latín y de la educación clásica. Resulta que la matrícula de estudiantes de latín en el bachillerato alcanzó su nivel más alto en 1962 y desde entonces no ha hecho más que caer en marcada correlación con los resultados del SAT. Quizá ambas explicaciones no hacen más que apuntar en una misma dirección. Se han abandonado las dificultades. Las razones para disminuir las dificultades de los estudiantes, sin ser buenas, son abundantes. Una supuesta democratización de la enseñanza, una supuesta ventaja pedagógica, una supuesta inutilidad práctica, una supuesta vocación de futuro que no necesita atender las cumbres del pasado, etcétera, etcétera. Dejando a un lado un sinfín de suposiciones, existe una realidad contundente, bien conocida y bien probada. Los niños, los jóvenes y los adultos solo nos desarrollamos en función de lo que nos demande nuestro medio. Por lo general, a mayor exigencia, mayor desarrollo y al revés. Confieso que, con algunas excepciones, no me esforcé mucho en la escuela. Pero esas excepciones fueron muy valiosas. Haber aprendido que estudiando muy duro se pueden superar altos obstáculos es ya una experiencia bastante educativa, al margen del contenido específico de cualquier materia. Desde luego, la experiencia contraria es contraproducente, la de no necesitar demasiado esfuerzo mental para pasar las materias y obtener los títulos. Los niños más sagaces, o con mayor IQ o con mayor talento académico, son paradójicamente los que están más expuestos a este último riesgo. El delicioso narrador oral y premio Nobel de Física Richard Feynman contó que tuvo la suerte de que cuando estaba en el bachillerato, un día su profesor de física lo llamó y le dijo lo siguiente: mira, te la pasas echando relajo y me distraes a los demás. Sospecho que es porque te aburres, así es que toma este libro, te vas a sentar en esa banca y vas a estudiarlo.
Aquel libro, Advanced Calculus de Woods, estaba lleno de maravillas de las que Feynman no sabía nada y enseñaba maneras poco habituales de resolver integrales. Por eso me gané una gran reputación resolviendo integrales, pero el único motivo era que mi juego de herramientas era distinto del de los demás. Sin embargo, en las teorías pedagógicas modernas, progresistas, suele uno percibir el culto al aprendizaje natural, es decir, al aprendizaje no esforzado, como si el mejor de los mundos posibles fuese uno donde los mayores beneficios se obtuviesen a cambio de nada o de casi nada. Los alquimistas buscaban la piedra filosofal que convirtiera el plomo en oro. Los pedagogos modernos parecen haber estado buscando los principios del aprendizaje natural que permitan a los estudiantes incorporar información y desarrollar sus competencias sin esfuerzo, o mejor todavía, casi sin percibirlo. Todo a nuestro alrededor, incluida la tecnología, parece inculcarnos este culto. El paradigma del escurridizo aprendizaje sin esfuerzo es el aprendizaje de la lengua materna. No se conoce límite alguno al número de idiomas que un niño menor de 5 años puede aprender en forma natural si lo escucha en forma consuetudinaria. Pero esa ventana de oportunidad se cierra después de la niñez y no es útil para aprender muchas otras cosas. Los jóvenes y adultos no podemos aprender sin esfuerzo otro idioma. Ya no se diga el difícil latín, tampoco trigonometría, ni química orgánica, ni podemos escribir buena literatura o pintar admirables retratos sin arduos afanes. Daniel Pennack, uno de los más reverenciados promotores de la lectura, dice que el verbo leer no puede pronunciarse en imperativo. Pero aprender a leer requiere de un imperio exterior, de los maestros y de los padres, y de un notable esfuerzo, aunque los adultos lo hayamos olvidado. Sin ese imperio exterior y sin ese esfuerzo original, toda la felicidad que puede brindar la literatura no sería aprovechada. Además de un gozo posible, leer es también un deber cívico, una herramienta de superación, una manera de apropiarse de experiencias ajenas que pueden ser no solo útiles, sino imprescindibles para ciertos desempeños y muchas otras cosas. Quizá no debamos decir, lee a Jorge Ibargüengoitia, porque resulte contraproducente hacerlo, pero lee la ley, lee el instructivo, lee las propuestas, lee el contrato, me parece harto legítimo y necesario. Y para comprender lo que dicen una ley, un instructivo, un contrato, una propuesta, nada mejor que entrenarnos con algo de literatura. Al menos para que podamos comprender la fragilidad y contingencia de la palabra escrita y las dificultades que entraña la expresión de cualquier problema complejo. Quienes hemos probado las mieles del esfuerzo exigente coronado por el éxito, lo que propiamente deberíamos llamar superación, sabemos que es un sentimiento expansivo, de amplitud, de fertilidad, de alegría y de conquista. Los maestros que enseñan a leer y escribir suelen ver la felicidad en los rostros de quienes aprenden a hacerlo. Este sentimiento expansivo es tan poderoso que puede transformar el trabajo y la disciplina, que para muchos poseen el mismo lustre, digamos, que la esclavitud o la tortura, en una oportunidad anhelada para seguir progresando. No hay como la experiencia del propio crecimiento para apreciar el valor de la educación y del esfuerzo, que en felices ocasiones vienen a ser casi la misma cosa. A fin de cuentas y para resumir este asunto,
todos los que podemos influir en los estándares educativos de nuestros estudiantes, o de plano fijarlos, hacemos una elección, consciente o no, entre promover la comodidad y promover el esfuerzo. Privar a los estudiantes de la experiencia consciente de que el esfuerzo nos hace mejores que nosotros mismos puede ser uno de los mayores errores en que caigan maestros, padres de familia, escuelas y autoridades educativas bien intencionados. Subir el listón poco a poco para permitir y promover la satisfacción por el crecimiento de las propias capacidades puede ser, en cambio, uno de los mayores aciertos. Para despedirnos, volvamos otra vez al gran Plutarco, que a últimas fechas se ha convertido en nuestro guía espiritual. En uno de sus tratados educativos, que lleva por título Sobre cómo escuchar, dice lo siguiente: debemos sobrellevar sin pena y con alegría las bromas lanzadas sin insolencia. El buen humor es propio de personas liberales y espartanas. Soportemos también las risas de quienes parezcan más inteligentes que nosotros, como hicieron Genócrates y Cleantes, quienes eran más lentos que sus compañeros para captar y para aprender, pero que no se dejaron apabullar. Al contrario, ellos eran los primeros que hacían bromas sobre sí mismos, diciendo que eran como los jarrones de cuello estrecho o como las tablillas de bronce, difíciles para quedarse con los discursos, pero firmes y sólidos para guardarlos una vez que los habían captado. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.